Cuenta la historia que hace mucho tiempo existió un señor de apellido Gómez que era aficionado a muchas historias de todo tipo. Apenas tenía la posibilidad de hacer sus relatos, inmediatamente concitaba la atención de todos los presentes. Y habitualmente contaba historias de todo tipo, cosas anecdóticas, cosas alegres, cosas no tan alegres, por supuesto, también cosas relacionadas con lo oculto, cosas misteriosas, en fin. Él se explayaba de manera excelente, tenía un vocabulario extraordinario, es decir, constantemente leía bien, leía mucho texto antiguo, tenía la afición de recurrir a monografías que explicaban eventos ya que nadie recuerda y que a nadie le interesa en realidad, pero él indudablemente siempre hacía ese tipo de referencias a esos eventos antiguos. Y a partir de eso elaboraba historias. Y tenía una audiencia bastante considerable. Fue a tal punto su afán de concitar la atención a través de sus relatos que un día decidió invitar a todos sus amigos y conocidos a una especie de tertulia bastante creativa para el momento y los invitó a su casa. Y bueno, primero que nada les indicó cómo llegar, porque no vivía en medio de una ciudad, él vivía a las afueras de la ciudad misma, prácticamente en lo alto de una pequeña colina, pues siempre su sueño había sido vivir lejos de una ciudad. Era bastante excéntrico en realidad, había en realidad juntado dinero, había ahorrado para poder tener ese espacio exclusivo para él. Es decir, tenía un muy buen acervo económico, es decir, podía darse el tiempo de poder ir, buscar un lugar, comprarlo y habitarlo. Y le fue muy bien durante sus años mozos. Desconocemos en realidad en lo que trabajaba, no se sabía exactamente cuál era su labor, su oficio, su trabajo. Nadie sabía en realidad, pero todos los conocidos indudablemente lo esperaban en un pequeño bar ubicado en la calle Ahumada. Estamos hablando más o menos del año 50. Desconocemos el lugar en realidad, no existe una referencia exacta, pero lo que sí es cierto era calle Ahumada, en pleno centro de Santiago. Y contaba historias. Era como hoy día un stand-up comedy. Pero en aquel tiempo era extraño ver algo así, por lo menos acá, en Santiago. Y él contaba sus historias que de pronto no eran realmente algo alegre, chistoso. De pronto eran historias realmente que hacían preocuparse a la gente y planteaba inquietudes de muy variado tipo. Y eso indudablemente generaba especulaciones de todo tipo, políticas, sociales, incluso se llegó a hablar de política ficción. No sabemos exactamente. Pero este señor, indudablemente, tenía cierto acervo cultural importante y por eso era apreciado y querido. Incluso era invitado en algunas radios. Por ejemplo, fue a varios programas de Patricio Varela en la radio Portales. Desconocemos el nombre. Él nunca reveló su nombre real. Solamente era conocido como Andro. Si buscamos en las crónicas de aquel entonces, Andro, la verdad es que no suena para nada, pero él se hacía llamar Andro. Bueno, la cosa es que un día decidió dar la dirección de su domicilio para contar una historia bien interesante. Ahí iba realmente a constatar en público y frente a todos la veracidad de sus historias.
Y casi siempre eran de que él estaba relacionado con culturas externas. Es decir, imagínense, ahora le llamaríamos, no sé, extraterrestres o dimensionales, no sé. Pero él hablaba de cosas externas, relacionadas a lo que hoy día podrían ser los extraterrestres. Pero bueno, él buscó una hora y un día específico y todo el mundo se centró en ese día, 16 de octubre del año 1952. 1952. Y todos los conocidos, amigos, incluso personas que iban a ese pequeño bar ubicado en Calle Humada, fueron. Costó mucho llegar hasta ahí. El lugar exacto no lo sé. He tratado de averiguarlo, pero no se sabe. Pero todos acudieron. Dicen que a lo mejor fueron más de 50 personas a una magnífica mansión. No era una gran mansión en realidad, pero era una casa bastante lujosa para la época. Y ahí él presentó sus reales credenciales como tal, como señor del tiempo, señor de la cultura ancestral, rey de todo lo que era posible apreciar desde ese lugar físico, desde esa pequeña colina. Y bueno, cierto es que después de agasajar a todos los invitados, él procedió a invitarlos a un salón principal de aquella vivienda, de aquella casa, y rápidamente se puso a contar un pequeño relato que, cierto es, no dejó muy convencidos a todos. Planteaba la idea de que él venía de otro tiempo. Pero al momento en que él certeramente indica eso, que venía de otro tiempo, muy rápidamente el ambiente como que se transformó. Hubo un silencio casi absoluto. Y los ahí presentes relatan que de pronto en uno de los muros se produjo una abertura y aparece una ventana. Pero era una ventana muy larga, es decir, dicen algunos que medía por aproximadamente unos 3 metros de ancho por 2 metros de alto. Es decir, era un portal. Y esto se extiende rápidamente y él dice, yo vengo desde ahí. Y todos observaron aquel lugar precioso. Al otro lado de esa ventana se veía, pero espectacular, un valle precioso, colmado de todo tipo de vegetaciones y a lo lejos pequeñas colinas y construcciones. Construcciones que a simple vista databan de un tiempo muy antiguo, pues se veían como castillos. Y él indudablemente dijo, bueno, yo ahora debo regresar, pero todo lo que les he contado es cierto. Les he contado de brujas, de dragones, de caballeros heroicos y princesas. Todo aquello es cierto. Y diciendo esto, caminó hacia ese lugar, hacia ese ventanal, y se lanzó hacia el otro lado. Y al instante, todo eso desapareció y quedó el muro vacío. Y de ahí nunca más supimos de aquel señor. ¿Qué pasó? Es lo que no se sabe. ¿Habrá sido cierto este relato? Nos los dejaron por escrito. Habrá que averiguar un poco más. Y para eso estamos, darlo a conocer. Hasta pronto.